Vida Abundante presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Vida Abundante. Saludamos a todas las personas que nos miran por televisión o por algún medio en internet. Esto es Vida Abundante Pujato. Gracias por darnos el privilegio de entrar a sus hogares y este aplauso que le damos todos es a ustedes por dejarnos entrar a su casa con una palabra de bendición. Amén. En muchas ocasiones en nuestras vidas nos encontramos en lugares donde no deberíamos estar. ¿No le pasó a usted que a veces se encontró en algún lugar que no debería estar ahí? En lugares o situaciones que usted no tendría que estar ahí. Pueden ser lugares físicos, ¿no? Como, no sé, algunos lugares específicos en que usted no debería estar. Puede ser algún conjunto de personas con las que se reúne, con las que no debería estar. Pueden ser también situaciones no físicas, pero sí emocionales, ¿no? Esos pozos depresivos donde uno no debería estar ahí, tristezas o momentos de enojo, ¿no? Estoy metido en, no sé, en un lugar lleno de enojo. Yo estoy en una cueva emocional del enojo. Estamos en lugares a veces físicos que no deberíamos estar o en lugares emocionales donde tampoco deberíamos estar. Pero tendríamos que tener agudo nuestro oído para escuchar la voz de Dios decir: ¿qué haces acá? ¿Qué haces aquí? El problema es que perdemos esa agudeza en nuestro oído para escuchar la voz de Dios que te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo acá? A veces la escuchamos y nosotros decimos: ¿qué hago acá? No debería estar acá. A veces escuchamos la voz del Espíritu Santo que te dice: ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? Este no es lugar para vos. Ya sea físico o ya sea emocional. ¿No le pasa que algún momento usted está enojado y hay una vocecita que le dice como: ya está, ¿qué vas a hacer? No, pero estoy enojado. Y uno no quiere salir de ahí. Y el Espíritu Santo nos dice: ¿qué haces con esa cara de amargado todo el día? ¿Qué estás haciendo acá? Metido en esa tristeza, en ese pozo triste. ¿Acaso vas a cambiar algo de tener tu cara así? No, es que estoy triste. ¿Qué haces ahí? No estoy diciendo de que nosotros no podamos pasar por momentos emocionales, como la pérdida de un ser querido, como dijimos antes, o momentos de euforia, de felicidad, de gozo. Las emociones Dios nos las hizo, pero no podemos quedarnos en un pozo ahí continuamente, porque la idea es que nosotros no nos quedemos ahí. Todos pasamos por etapas a lo mejor difíciles o momentos de desánimo en la que Dios nos dice: ¿qué haces aquí? O lugares físicos, personas, ciertas casas, ¿no? Me voy a tomar el mate de tal vecina. Y el Espíritu Santo te dice: ¿qué haces acá? ¿Dónde te metiste? No es edificante para tu vida, eso no es bueno para vos. Pero los más difíciles son esos pozos emocionales. Ahora, nosotros no dejamos de ser seres humanos como todos, inclusive como los grandes hombres de Dios que están en la Biblia. Uno de ellos fue el profeta Elías. Elías era un hombre de Dios, un profeta poderoso, que Dios lo llama un día para que vaya a hablarle al rey de Israel y a decirle de que ellos se habían dedicado al pecado y a adorar a otros dioses. Estaban detrás de la idolatría, porque el rey se llamaba Acab, se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel, y Jezabel era adoradora de un montón de dioses paganos, y le hacía altares y sacrificios. Y esa Jezabel era terrible, terrible.
Tanto de que todo el pueblo de Israel se había ido tras dioses ajenos, se habían ido a pecar, se habían ido a hacer todo en contra de la voluntad de Dios, todo en contra de sus principios. Ahora, dice que Elías, como profeta, se levanta y va a hablarle al rey y confronta a la nación de Israel diciéndole, bueno, a ver, ustedes tienen que elegir si sirven a Dios, si sirven a Jehová o sirven a Baal, uno de los dioses de Jezabel. ¿Ustedes van a servir a Baal o van a servir a Dios? Y Elías ahí convoca a 400 profetas de Baal y 450 profetas de otra diosa que tenía Jezabel, que era Acera, 850 profetas en total. Elías solo de este lado. Dice, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar un altar, vamos a poner un sacrificio, una ofrenda arriba, ¿no? La ofrenda antes no se hacía con billetes, se hacía con animales, que era lo más preciado. Entonces traían los animales arriba y dice, pero no le vamos a prender fuego, sino de que el verdadero Dios responda con fuego. Entonces Elías le dice, miren, ustedes son un montón, empiecen ustedes. Entonces dice que los profetas estos de Baal arreglaron el altar de piedras, pusieron el sacrificio, pusieron la leña y se pusieron a alabar y a cantarle a su Dios Baal y a pedirle que descendiera fuego del cielo. Pasó hasta la tarde y ellos ya se cortaban con cuchillos y sangraban para ver si Dios es su Dios, respondía con fuego y nada. Entonces cuando pasó su turno dice Elías, bueno, voy a hacerlo yo ahora. Y Elías hace una ofrenda sobre esa ofrenda, porque él le echa agua. Hacía 3 años y medio que no llovía, así que Elías ofrenda lo más valioso y lo más preciado, echa agua sobre todo eso, ora a Dios y cae fuego del cielo. No me pregunte cómo lo hizo Dios, quizás como así tipo como un meteorito, yo me lo imagino, cayendo así como un meteorito o algo. La cuestión es que todo el pueblo de Israel estaba viendo el milagro que Dios había hecho. Dios hizo descender fuego. Entonces el pueblo de Israel pidió perdón a Dios. Porque el pueblo de Israel estaba así, como un poquito con Dios y un poquito con el diablo, ¿no? Un poquito con Baal, un poquito con Dios. Entonces les dice, hey, elijan ustedes hoy a quién servir. Entonces cuando vieron el milagro ahí, todos dijeron, vamos a servir a Dios. ¿Y qué hicieron? Agarraron los 850 profetas de esos truchos que servían a Baal y le cortaron la cabeza a todos. Chau, chau pichu, dijo mi hija. Se terminaron los profetas truchos, falsos. Ahora, imagínense que cuando llega la noticia a Jezabel de que Elías había hecho esto, ahí comienza algo de lo que quiero que tratemos en esta noche. Elías acababa de tener una manifestación gloriosa de parte de Dios. Acababa de ver el milagro de descender fuego del cielo. Todo el pueblo de Israel había decidido servir a Dios. Él acababa de, como de alguna manera decir, acababa de tener un éxito así poderoso en lo espiritual. Pero mire lo que sucede. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, o si usted quiere me puede seguir a través de la pantalla. Acab, el rey Acab, le dijo a Jezabel, a su esposa, la reina, las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le está diciendo Jezabel, mira, que me maldigan los dioses. Si yo para mañana no te corto la cabeza también a vos también, por lo que hiciste. La reina estaba enojadísima, una reina idólatra. Versículo 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, una torta asada le hizo, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios le estaba diciendo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Hugo? ¿Qué haces aquí, Carlos? ¿Qué haces aquí, Mónica? ¿Qué haces aquí, Damián? ¿Qué estás haciendo acá? Todos pasamos por momentos así. Este era un profeta poderoso de parte de Dios. ¿Qué haces aquí, Ángel? ¿Qué haces aquí, Ángel? Todos pasamos por momentos así, donde Dios nos habla. Donde quizás acabamos de tener un éxito impresionante, vimos la mano de Dios, pero se metió el desánimo, nos agarró miedo, temor, preocupación. Y el desánimo y el temor siempre nace por preocupaciones, ansiedad por el futuro. Y saben, acá vemos bien un decálogo de cómo se comporta una persona desanimada. Acababa de tener algo así poderoso, pero resulta que Jezabel le dijo: te voy a cortar la cabeza. En sí, ni siquiera se lo dijo ella, se lo mandó con un mensajero. Y dígame, como hablábamos la semana pasada, de esos mensajes que nos llegan, ¿no? Porque el banco, no viene el banco a hablar con nosotros, nos manda un mensajero, una carta que te dice: te vamos a sacar todo. Vienen esos mensajeros del enemigo, situaciones difíciles a nuestra vida. Viene un mensajero de parte del infierno a decir: te vamos a matar, no vas a poder lograr, no vas a hacer nada para Dios, nunca lo vas a lograr, tu familia nunca va a cambiar, tu esposo no va a cambiar, tu esposa no va a cambiar, tu situación siempre va a ser la misma, y eso nos desanima. Dice que cuando ella lo amenazó de lo que lo iba a matar, vuelvo a repetir, como decíamos, el diablo siempre amenaza. Te amenaza para que uno se la crea. Él corrió y se fue. Se fue, dice, y se tiró abajo de un árbol. Y una persona desanimada, la primer clave para saber si una persona está desanimada, está angustiada, es que se queja. La queja. Lo primero es la queja. Las palabras, lo que dicen. Por eso es tan importante el poder de las palabras. Cuando uno se queja, ¿en qué se centra o en qué se enfoca? ¿En lo que está bien o en lo que está mal? Generalmente en lo que está mal. Cuando uno está mal, ve todo mal. Todo está mal, esto está mal, aquello está mal. Fíjese lo que le dice Elías, le estaba diciendo recién Elías, lo que leímos antes: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Dice que estaba con deseo de morirse, como diciendo: me quiero morir. Es más, le decía a Dios: ¿para qué me tenés vivo? Mejor es que me muera. ¿Para qué estoy acá? Me quiero morir. No soy mejor que mis padres, no soy mejor que nadie. Vos te equivocaste al hacerme. Lo primero que hace una persona cuando está desanimada es quejarse. Cuando una persona está desanimada, ve todo mal. Y en lo que uno se centra o se enfoca, eso crece. Hay frases que gente dice: no, yo nací para sufrir. A mí todo me cuesta el doble. Estoy pasando por una situación difícil y a nadie le importa, nadie se acuerda de mí. ¿Por qué Dios permite que esto me pase? Es una persona que está desanimada y lo primero que hace es empezar a quejarse. Hace falta solamente 10 minutos de escuchar la vida de una persona para saber lo que hay en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y sabe que cuando una persona se centra y se enfoca en todo lo malo, porque cuando está angustiado ve solamente lo malo, no lo bueno, fíjese que Elías acababa de tener una victoria en lo espiritual impresionante, pero acababa de darle más importancia a un anuncio que le hizo una reina pagana idólatra que no honraba a Dios, de que lo iba a matar. Dice, me quiero morir, pero venía de recién, de tener un éxito impresionante, de ver la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han visto milagros de parte de Dios? ¿Y usted piensa que Dios no va a estar ahora también? ¿Qué le hace pensar de que Dios no va a estar también en esta situación? Dios tiene el control, tranquilo. Entonces, aquello en que nosotros nos centramos se expande, nos convertimos en un imán para la desgracia. ¿En serio? En lo que usted se centra, se expande, crece, porque es un imán, uno atrae lo semejante a uno, y uno se convierte en un imán para la desgracia. No ves, a mí todo me cuesta, no ves, a mí todo me sale mal, no ves, ¿para qué vivo? Mi vida es una desgracia. ¿Usted sabe qué está diciendo? Desgracia, desgracia, vení a buscarme. Mi vida es una desgracia, vivo no sé para qué, siempre luchándola, siempre peleándola, y te vas a cansar de pelearla hasta que no cambies tu forma de hablar. Lo semejante siempre atrae a lo semejante. Una persona desanimada comienza a murmurar, a quejarse de los líderes, a quejarse del pastor, a quejarse de la iglesia, a quejarse de Dios, a quejarse del gobierno, a quejarse del intendente, del gobernador, de todo, está todo mal. Uno escucha las noticias, está todo mal, todo se va al bombo. Mire, el otro día nos reunimos con los líderes y les di una noticia que yo digo, me daba miedo de decírsela, digo, ¿se las digo o no se las digo? Porque es un desafío tan bueno y tan lindo que digo, me van a mandar freichurro, como diciendo, no, ¿qué estás pensando, pastor? ¿Usted dónde vive? Estamos en Argentina. Pero creemos en un Dios que hace milagros. Creemos en un Dios poderoso. ¿Usted cree en un Dios poderoso? Tiene que cambiar su forma de hablar. Cuando usted empiece a hablar y hablar que todo mal, no va a cambiar nada en su vida hasta que usted no cambie su forma de hablar. Cambie su forma de hablar. Dice David, mire, en el Salmo 23 él decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Mire las palabras que decía David. Ahora, hay salmos donde usted lo encuentra a David también sufriendo. Hay salmos donde usted lo encuentra a David muy angustiado, muy desanimado, pero él se daba cuenta de que debía salir de ese lugar porque no era el correcto. Y muchas veces él mismo se decía a sí mismo, alma mía, bendice a Jehová. Cuando uno está ahí, que no ve, que no, ¿qué estoy haciendo acá? Uno tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo que te diga, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No es el lugar que te corresponde. Y comenzar a cambiar y decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Usted tiene que cambiar lo que usted dice. Porque una persona angustiada habla mal, se queja. Y lo segundo que hace es aislarse. Lo segundo que hace una persona es aislarse. Elías dice que se fue a una cueva. Una persona cuando está desanimada, cuando está mal, que está pasando por malas situaciones, después de quejarse de medio mundo, comienza cada vez a excluirse, a aislarse. Entonces no quiere hablar porque está desanimado, no quiere hablar con nadie, no quiere compartir con nadie, prefiere aislarse en su cueva emocional, encerrarse en sí mismo, no hablar con nadie. Y a lo mejor aunque su cabeza tenga miles de cosas que hay que hacer, no hace nada. No sé si a usted le pasó por eso, ¿no? Estoy mal. Y en tu cabeza hay cientos de cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero al final no hace nada. Porque una persona que se encierra en su cueva, después de quejarse, se mete en una cueva emocional porque siente que quizás ahí va a ser mejor y quiere aislarse de todo. Una persona desanimada comienza a aislarse. Ya no quiere hablar, no quiere juntarse, no quiere charlar, y esa no es la forma de salir adelante. Fíjense que Elías acababa de ver la mano de Dios, sin embargo ahora estaba en una cueva. Y Dios tiene que ir a hablarle y decirle, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Este no es el lugar que te corresponde. Por eso es que todos necesitamos reponer fuerzas. Diga conmigo, reponer fuerzas. Reponer fuerzas.
todos necesitamos reponer fuerzas, porque si usted no repone sus fuerzas, tarde o temprano se va a cansar, se va a desanimar. Nosotros somos como una batería. Usted su celular lo carga varias veces durante el día para que tenga carga, para que le dure, para que pueda hacer todas sus funciones. Nosotros necesitamos recargarnos para funcionar bien. Y esa recarga la puede dar solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede recargar tu interior. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y si nuestro espíritu está descargado, toda tu vida va a estar descargada. ¿Y cómo reponemos fuerzas? Como hizo Elías, comiendo. Versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Uno repone fuerzas cuando come. La buena comida a nosotros nos da energía. Nosotros comemos para que tener energía, y es más, un atleta cuida mucho su alimentación para poder tener buena energía en lo que va a hacer. La alimentación es sumamente importante. Ahora, ¿cómo podemos tener energía para soportar las cuestiones emocionales, para soportar los problemas, las circunstancias, los momentos difíciles que vienen en nuestra vida? ¿Cómo podemos soportar eso y estar emocionalmente bien y seguir adelante con todo si no tenemos energía adentro, si no nos hemos recargado, si no hemos comido de su palabra? Por eso, Jesús en Mateo 4, versículo 4 dice, escrito está, cuando estaba discutiendo con Satanás, peleando en lo espiritual, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no solamente vive de lo que come al mediodía, de lo que cena a la noche, usted vive de una palabra que sale de boca de Dios. Ponga palabra de Dios en su vida, ponga palabra de Dios en su corazón, coma palabra, venga a la escuela de vida, a la espiga. Cada reunión, usted lo que hace es comer palabra de Dios. ¿Cuántos están acá? Usted no vive solamente de los fideos, no vive de asado. Usted necesita una palabra que sale de la boca de Dios, que le dé energía, que usted pueda repetirla. No podemos pasar mucho tiempo sin comer en lo físico, ¿no? Uno empieza a sufrir el hambre. Pero, ¿cómo puede ser que haya gente que vive días sin comer palabra de Dios? Allá atrás hay unos almanaques muy lindos donde todos los días tienen un versículo, una palabra. Y usted puede comer todos los días una palabra. Porque no solamente de pan comemos, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso nos da vida. Dice que el ángel le dijo, come, reponete. Y la segunda cosa que es importante que vemos acá en la vida de Elías es oír la voz de Dios. En medio del desánimo, en medio de las crisis, de las pruebas, de las circunstancias, tenemos un barullo en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestras emociones. Hay tantas cosas que no oímos la voz de Dios. No oímos. Hay tantas cosas en nuestra cabeza, los problemas, las cuentas, las amenazas. Hay un conjunto de pensamientos dando vuelta en nuestra mente. En ese barullo no nos deja oír la voz de Dios. No podemos oír qué es lo que Dios nos dice a nuestro espíritu. Y fíjese de que cuando Elías estaba en la cueva, Dios se presenta y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Salí de la cueva. Y hay unos sucesos naturales en ese momento. Versículo 11 dice, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, se nos hace un conjunto de ideas, de pensamiento y de voces en nuestra cabeza que no alcanzamos a oír la voz de Dios. Para oír la voz de Dios, usted necesita ir a ese lugar de intimidad con Dios.
Usted necesita despejarse, encerrarse en el baño, encerrarse donde usted pueda solo y hablar con Dios ahí. Porque ahí es donde Dios le va a hablar. Dios no te va a hablar en el medio del bullicio. El silbo de Dios es apacible, trae paz, trae consuelo. Dice que Elías vio el terremoto, vio el fuego, vio el viento, pero recién cuando pasó un silbo apacible, él cubrió su rostro porque sintió la presencia de Dios. Para poder escuchar a Dios, muchas veces vas a tener que desenchufar muchas cosas en tu vida para que Él te pueda hablar. Porque si no es muy difícil que usted pueda oír a Dios. En medio de las crisis, en medio de las pruebas, de las circunstancias, es tan fuerte el ruido de las olas, del viento, que no nos percatamos de que Jesús está en nuestra barca. El silbo de Dios siempre es muy apacible. El silbo de Dios es delicado y Él está susurrándote. Y el susurro de Dios es: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en esta cueva? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Y hoy el Señor te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Ese lugar te conviene? ¿Ese lugar es el correcto para un hijo de Dios? Ya sea físico o sea emocional. ¿Es correcto de que sigas enojado? ¿Es correcto que sigas con esa falta de perdón? ¿En esa cueva, encerrado en esa falta de perdón? Y Dios te está diciendo: ¿qué haces aquí? No podés seguir sin perdonar. No podés seguir enojado. No podés seguir triste, deprimido, desanimado. ¿Qué estás haciendo acá? Necesitas reponer fuerzas. Necesitas que Dios te hable, pero también te ministre. Y para que nosotros podamos oír la voz de Dios, usted tiene que tomarse tiempo. Hágase un espacio en cualquier lugar. Pero cuando estamos en medio de todo ese lío de pruebas, de conflictos, lo que menos hacemos es ir a los pies de Dios y decirle: Señor, no doy más, no puedo, necesito que me hables, necesito que me aconsejes. Ese es el mejor lugar donde podemos ir, en el que usted puede ir y ser reconfortado en su corazón. El Señor te está diciendo hoy: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Nada vamos a poder hacer si no vencemos el desánimo, si no vencemos ese momento donde nos desanimamos. Dice Santiago 1:8, el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estas semanas comenzamos con el libro de Santiago en todas las células. Dice: el hombre de doble ánimo, la persona que un día piensa una cosa y mañana otra, es inestable en todo lo que emprende, en todo lo que hace. Es difícil de que mantenga una conducta si hoy está ¡oh! Y mañana ¡oh! ¿Qué pasó? Es imposible que una persona de doble ánimo, hombre está siendo general, hombre o mujer, si hoy dijiste: voy a servir a Dios, voy a hacer esto, y mañana: no, pastor, no voy a hacer nada. Es difícil de que mantenga una conducta, es difícil que alcance algo. Es inestable en todo lo que hace. Pero Dios quiere sacarle de esa cueva. Cuando Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Elías reconoció que era la voz de Dios. Cuando salió afuera de la cueva, Dios le da órdenes. Tenés que ir y ungir a 2 reyes. Tenés que ungir a Eliseo para que sea un profeta en tu lugar. Le estaba diciendo: hey, hay mucho más por hacer todavía. No es tiempo de que te mueras. No es tiempo de decir: me quiero morir. No, todavía falta mucho más. Y cuando él había querido morirse por esa situación, se había encerrado en una cueva, Dios tiene que hablarle, sacarlo de esa situación y decirle: hay mucho más todavía. Hay mucho más que hacer. Y esa es la palabra que yo le quiero dar hoy. Lo que le dijo el ángel enviado de Dios: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque todavía hay que seguir. Hay largo camino todavía por delante para usted. Todavía hay propósito de Dios en su vida. No es tiempo de morirse, es tiempo de levantarse, comer y seguir para adelante. Vida abundante.